Para tejer la fila 9 vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y las vamos a utilizar al momento de cerrar esta fila. Ahora nos toca tejer los 44 puntos altos hasta llegar a esta señal. Tejemos 1, 2, 3, 4 y volvemos a colocar nuestra señal en el primer punto alto. Tejemos el punto alto 42. El punto alto 43 y justo aquí en esta señal vamos a tejer el punto alto 44. Y vamos a volver a colocar nuestra señal en este punto. Ahora vamos a tejer encima de estos 49 puntos altos. De la siguiente manera. En el siguiente punto vamos a tejer un punto alto. En el siguiente punto ahora vamos a tejer el aumento. Ahora vamos a tejer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Ahora nos toca tejer el aumento. Volvemos a tejer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora nos toca tejer el aumento. Ahora tejemos los 7 puntos altos. Después de tejer los 7 puntos altos, ahora nos toca tejer el aumento. Volvemos a tejer 7 puntos altos. Después de tejer los 7 puntos altos, tejemos el aumento. Volvemos a tejer 7 puntos altos.
Después de tejer los 7 puntos altos, ahora tejemos el aumento. Volvemos a tejer 7 puntos altos. Después de tejer los 7 puntos altos, nos toca tejer el aumento. En el final tienen que sobrarnos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Vamos a tejer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y en este último punto tejemos el punto alto 6. Tienen que quedarnos 63 puntos altos. Ahora tejemos los siguientes 44 puntos altos hasta llegar a esta señal. Empezamos a tejer desde esta señal y tejemos el primer punto alto y volvemos a colocar en este punto nuestra señal. Tejemos el punto alto 2, tres, 4, tejemos el punto alto 42, el punto alto 43 y en esta señal tejemos el punto alto 44 y volvemos a colocar en este punto nuestra señal. Ahora vamos a tejer encima de estos 56 puntos altos de la misma manera como tejimos aquí. En el siguiente punto vamos a tejer un punto alto. Ahora vamos a tejer el aumento. Ahora vamos a tejer 7 puntos altos. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora nos toca tejer el aumento. Volvemos a tejer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora tejemos el aumento. Ahora tejemos 7 puntos altos.
Después de tejer los 7 puntos altos, volvemos a tejer el aumento. Volvemos a tejer 7 puntos altos. Después de tejer los 7 puntos altos, volvemos a tejer el aumento. Volvemos a tejer 7 puntos altos. Después de tejer los 7 puntos altos, volvemos a tejer el aumento. Ahora volvemos a tejer 7 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora tejemos el aumento. Al final tenemos que terminar tejiendo 6 puntos altos. Vamos a tejer en estos 5 puntos 5 puntos altos. Tejemos 1, 2, 3, 4 y en este último punto tejemos el punto alto 5 y vamos a completar con estas 3 cadenas que tejimos al empezar esta fila. Unimos en la tercera cadena 1, 2 y aquí en esta tercera cadena unimos con el aro deslizado y nos quedan aquí los 6 puntos altos y también completos en este lado los 63 puntos altos y tenemos terminada la fila 9. Tienen que quedarnos en todo el contorno de esta fila 214 puntos altos. Para tejer la fila 10 vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2 y 3 cadenas. Y las vamos a utilizar al momento de cerrar esta fila. Ahora tenemos que tejer los 44 puntos altos hasta llegar a esta señal. Tejemos 1, 2, 3, 4 y volvemos a colocar nuestra señal en el primer punto alto. Tejemos el punto alto 42, el punto alto 43 y justo en esta señal tejemos el punto alto 44 y volvemos a colocar nuestra señal en este punto. Y vamos a tejer encima de estos 63 puntos altos.
de la siguiente manera. En los siguientes 7 puntos vamos a tejer 7 puntos altos. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Ahora tejemos el aumento. Ahora vamos a tejer 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora nos toca tejer el aumento. Volvemos a tejer 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora volvemos a tejer el aumento. Volvemos a tejer 8 puntos altos. Después de tejer los 8 puntos altos, volvemos a tejer el aumento. Volvemos a tejer 8 puntos altos. Después de tejer los 8 puntos altos, volvemos a tejer el aumento. Volvemos a tejer 8 puntos altos. Después de tejer los 8 puntos altos, ahora nos toca tejer el aumento. Ahora tejemos 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora tejemos el aumento. Y en este último punto vamos a tejer un punto alto. Terminamos tejiendo un punto alto. Y tienen que quedarnos aquí 70 puntos altos. Ahora vamos a tejer los siguientes 44 puntos altos hasta llegar a esta señal. Empezamos a tejer desde esta señal.
y tejemos aquí el primer punto alto y volvemos a colocar nuestra señal en este punto. Tejemos el punto alto 2, tres, 4, tejemos el punto alto 42, el punto alto 43 y justo aquí en esta señal tejemos el punto alto 44 y volvemos a colocar nuestra señal en este punto. Y vamos a tejer encima de estos 63 puntos altos de la fila de abajo de la misma manera como tejimos aquí. En los siguientes 7 puntos vamos a tejer 7 puntos altos. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos altos. Ahora vamos a tejer el aumento. Ahora vamos a tejer 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora nos toca tejer el aumento. Ahora volvemos a tejer 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora nos toca tejer el aumento. Volvemos a tejer 8 puntos altos. Después de tejer los 8 puntos altos, ahora nos toca tejer el aumento. Volvemos a tejer 8 puntos altos. Después de tejer los 8 puntos altos, volvemos a tejer el aumento. Volvemos a tejer 8 puntos altos. Después de tejer los 8 puntos altos, tejemos el aumento.
volvemos a tejer los 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En este último punto de la fila de abajo vamos a tejer el aumento. Y tenemos que terminar tejiendo un punto alto. Estas 3 cadenas que tejimos al empezar esta fila nos van a servir como ese punto alto. Vamos a unir en la tercera cadena 1, 2 y aquí en esta tercera cadena unimos con el aro deslizado y nos queda aquí en el final el punto alto y también aquí completos los 70 puntos altos. Y tenemos terminada la fila 10. En todo el contorno de esta fila tienen que quedarnos 228 puntos altos. Para tejer la fila 11 vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y las vamos a utilizar al momento de cerrar esta fila. Ahora nos toca tejer los 44 puntos altos hasta llegar a esta señal. Tejemos 1, 2, 3, 4 y volvemos a colocar nuestra señal en el primer punto alto. Tejemos el punto alto 42, el punto alto 43 y justo aquí en esta señal tejemos el punto alto 44 y volvemos a colocar nuestra señal en este punto. Ahora vamos a tejer encima de estos 70 puntos altos de la siguiente manera. En los siguientes 6 puntos vamos a tejer 6 puntos altos. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a tejer un aumento. Ahora tejemos 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 9. Ahora nos toca tejer el aumento. Volvemos a tejer 9 puntos altos. Después de tejer los 9 puntos altos, ahora nos toca tejer el aumento. Volvemos a tejer 9 puntos altos. Después de tejer los 9 puntos altos, volvemos a tejer el aumento. Ahora volvemos a tejer los 9 puntos altos. Después de tejer los 9 puntos altos, volvemos a tejer el aumento. Volvemos a tejer los 9 puntos altos. Después de tejer los 9 puntos altos, nos toca tejer el aumento. Volvemos a tejer 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos. Ahora nos toca tejer el aumento. Y en estos 3 últimos puntos de la fila de abajo vamos a terminar tejiendo 3 puntos altos. 1, 2, 3. Tienen que quedarnos 77 puntos altos. Ahora vamos a tejer los siguientes 44 puntos altos hasta llegar a esta señal. Empezamos a tejer el primer punto alto justo en esta señal. Tejemos 1 y volvemos a colocar en este punto nuestra señal. Tejemos el punto alto 2, 3, 4, 42, el punto alto 43 y justo aquí en esta señal tejemos el punto alto 44.
y volvemos a colocar en este punto nuestra señal. Y vamos a tejer encima de estos 70 puntos altos de la misma manera como tejimos aquí. En los siguientes 6 puntos vamos a tejer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora nos toca tejer el aumento. Ahora vamos a tejer 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora nos toca tejer el aumento. Volvemos a tejer 9 puntos altos. Después de tejer los 9 puntos altos, volvemos a tejer el aumento. Volvemos a tejer 9 puntos altos. Después de tejer los 9 puntos altos, volvemos a tejer el aumento. Volvemos a tejer 9 puntos altos. Después de tejer los 9 puntos altos, volvemos a tejer el aumento. Volvemos a tejer 9 puntos altos. Después de tejer los 9 puntos altos, volvemos a tejer el aumento. Volvemos a tejer 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora nos toca tejer el aumento. Al final tenemos que terminar tejiendo 3 puntos altos. En estos dos últimos puntos de la fila de abajo tejemos 2 puntos altos. 1 y en el último punto tejemos el punto alto 2. Y vamos a unir a estas 3 cadenas que levantamos al empezar esta fila.
Contamos 1, 2 y aquí en la tercera cadena unimos con el aro deslizado. Y nos quedan aquí completos los 3 puntos altos al final. Y también completos aquí los 77 puntos altos. En todo el contorno de esta fila 11 tienen que quedarnos 242 puntos altos. Para tejer la fila 12 vamos a tejer 3 cadenas. 1, 2, 3. Y las vamos a utilizar al momento de cerrar esta fila. Ahora nos toca tejer los 44 puntos altos hasta llegar a esta señal. Tejemos 1, 2, 3, 4 y volvemos a colocar nuestra señal en el primer punto alto. Tejemos el punto alto 42, el punto alto 43 y justo aquí en esta señal tejemos el punto alto 44 y volvemos a colocar nuestra señal en este punto. Ahora vamos a tejer encima de estos 77 puntos altos de la siguiente manera. En los siguientes 4 puntos vamos a tejer 4 puntos altos. Tejemos 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a tejer el aumento. Ahora vamos a tejer 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora nos toca tejer el aumento. Volvemos a tejer 10 puntos altos. Después de tejer los 10 puntos altos, volvemos a tejer el aumento. Volvemos a tejer 10 puntos altos.
Después de tejer los 10 puntos altos, volvemos a tejer el aumento. Volvemos a tejer 10 puntos altos. Después de tejer los 10 puntos altos, volvemos a tejer el aumento. Volvemos a tejer 10 puntos altos. Después de tejer los 10 puntos altos, volvemos a tejer el aumento. Volvemos a tejer 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora volvemos a tejer el aumento. Al final nos van a sobrar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. En estos 6 puntos vamos a tejer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y en este último punto tejemos el punto alto 6. Tienen que quedarnos aquí 84 puntos altos. Ahora vamos a tejer los 44 puntos altos hasta llegar a esta señal. Empezamos a tejer desde esta señal y tejemos el primer punto alto y volvemos a colocar en este punto nuestra señal. Tejemos el punto alto 2, 3, 4, 'Tejemos el punto alto 42, el punto alto 43 y justo aquí en esta señal tejemos el punto alto 44 y volvemos a colocar en este punto nuestra señal. Ahora vamos a tejer encima de estos siguientes 77 puntos altos de la fila de abajo de la misma manera como tejimos aquí. En los siguientes 4 puntos vamos a tejer 4 puntos altos.
1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a tejer el aumento. Ahora vamos a tejer 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos altos. Ahora nos toca tejer el aumento. Volvemos a tejer 10 puntos altos. Después de tejer los 10 puntos altos, volvemos a tejer el aumento. Volvemos a tejer 10 puntos altos. Después de tejer los 10 puntos altos, volvemos a tejer el aumento. Volvemos a tejer 10 puntos altos. Después de tejer los 10 puntos altos, volvemos a tejer el aumento. Volvemos a tejer 10 puntos altos. Después de tejer los 10 puntos altos, volvemos a tejer el aumento. Volvemos a tejer 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Volvemos a tejer el aumento. Al final nos van a sobrar 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Vamos a tejer en estos 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y en este último punto tejemos el punto alto 5. Al final tenemos que terminar tejiendo
6 puntos altos. Estas 3 cadenas que levantamos al empezar esta fila nos van a servir como un punto alto. Vamos a unir en la tercera cadena con el aro deslizado. 1, 2 y aquí en esta tercera cadena unimos con el aro deslizado y nos quedan aquí completos al final los 6 puntos altos y también aquí completos los 84 puntos altos. Tienen que quedarnos en todo el contorno de esta fila 12 256 puntos altos.